Buenas tardes a nuestros miembros de Beyond Type 2. Nuevamente les saludo. Soy Mariana Gómez, soy directora de Mercados Emergentes en Beyond Type 1 y hoy me acompañan, como siempre, Eugenia Araiza, que es nutrióloga y educadora en diabetes y quien está al frente de Beyond Type 2 en español. Buenos días, Eugenia. Hoy nos acompaña Mariel Belén Resendiz, quien estudió nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene un diplomado en educación en diabetes y otro en diabetología por parte de la Universidad La Salle Pachuca. Ella participó en conjunto con la World Diabetes Foundation en el proyecto de cuidado de la salud comunitaria llamado Cuidado y Prevención de la Diabetes en Entornos Rurales, por lo cual en el año 2013 le fue otorgado un grant para capacitación en el extranjero debido a los excelentes resultados de este trabajo. Desde septiembre de 2011 a febrero de 2015 fue coordinadora del Centro de Diabetes de Pachuca, donde estuvo a cargo de la supervisión de asistencia médica, nutrición clínica, educación continua, planeación y desarrollo de programas de salud. Actualmente es coordinadora de estudios de investigación en enfermedades del hígado y se dedica a la práctica privada. Queremos agradecerte muchísimo haber aceptado esta invitación. Bienvenida. Ay, muchas gracias a ti, Mariana, a ti, Eugenia, por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada. Qué gusto tenerte aquí. Y una de las cuestiones que nosotros como nutriólogos sabemos que la nutrición es muy, muy importante para tener como un buen estado de salud, pero ahorita con el COVID ha tomado como mucha más relevancia esta cuestión de la nutrición y nuestro estado de salud. ¿Por qué ahorita con el COVID está tomando esta importancia? Pues en realidad estamos viendo que teníamos ciertas deficiencias desde antes, ¿no? Como en poblaciones muy específicas. Y pues justamente este tipo de enfermedades infecciosas como es COVID, pues vino a exacerbar este problema que ya tenemos de fondo, ¿no? El problema del peso, el problema del descontrol de enfermedades crónicas, que es general en todas partes, pero focalizando sí en algunas áreas como México, Latinoamérica, tenemos esta tendencia ya por la genética, hay que mencionar que también es un punto muy importante, pero si a eso le sumamos que nuestro medio ambiente nos absorbe mucho, es decir, los alimentos, la alimentación, la industrialización de los alimentos también es un factor muy influyente en la parte de por qué tenemos todas estas enfermedades crónicas y por qué tenemos un control tal vez un poco pobre. Entonces, ahorita cobra mucha relevancia. De hecho, muchos creo que nos hemos hecho más conscientes de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo, por el mismo hecho del tema de la pandemia, pero justamente también ya más enfocado en temas de salud, ¿no? Es preciso que si yo tengo un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, controle bien mis niveles, porque si no el pronóstico pues es desalentado. Sabemos además la interacción que hay entre días de enfermedad y niveles elevados de glucosa en sangre. Es un tema que ya hemos platicado antes con la comunidad. Ciertamente esto no es diferente cuando uno contrae COVID-19. Desde la perspectiva nutrimental, ¿cómo podría una persona con diabetes empezar a fortalecer su sistema a través de la alimentación desde antes de contraer COVID-19 para justamente intentar aminorar estas elevaciones si es que fuera posible? Claro, sí, es muy importante esta parte, mencionar que eh, el pronóstico que tenemos cuando tenemos una infección como COVID es dependiente de totalmente de cómo es nuestro estado de salud en general, ¿no? Entonces, esta prevención tiene que iniciar desde incluso años antes, ¿no? Obviamente, pues nunca imaginamos que íbamos a vivir algo así. Sin embargo, nunca es tarde para empezar. ¿Qué podemos hacer? Principalmente si vivo con diabetes, controlar mis niveles, definitivamente, controlar los niveles de glucosa, como en cualquier infección, pues los niveles de glucosa por efectos de hormonas contrarreguladoras, por efectos de la misma infección, empiezan a elevarse, ¿no? Entonces, justamente pasa lo mismo, y más en este tipo de situaciones, si tengo una enfermedad también, aparte de la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, cobra mayor relevancia. Tenemos que controlar un poquito más esta parte
de cómo estamos teniendo nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de presión arterial. Ahora, ¿qué podemos hacer en cuanto a la prevención? Como tal, el sistema inmunológico ya se encuentra un poco deprimido por el hecho de tener una enfermedad crónica. Pero aún así tenemos una buena funcionalidad. Hay algunas vitaminas, algunos elementos minerales que están ligados con la inmunidad. Sin embargo, si yo los consumo no en exceso, no me van a dar un refuerzo mayor. Por ejemplo, la población hispana, por la pigmentación de piel, tendemos a tener menos vitamina D, porque la mayor parte de la vitamina D la obtenemos por el sol. Entonces, si le sumamos que estamos en confinamiento, no estamos saliendo, pues obviamente no tenemos esta exposición del sol y la vitamina D es un poco deficiente. Entonces, se ha visto ya, hay estudios de relación que nos dicen que los pacientes con niveles séricos de vitamina D más bajo tienen un pronóstico un poquito menos alentador. Entonces, podemos empezar por esa parte. Sería muy bueno suplementar con vitamina D, pero, y muy importante, esto tiene que ser asesorado por un profesional de la salud. Como con cualquier suplemento, vitamina y medicamento, tiene que ser asesorado. Qué bueno, qué bueno que ¿Sí? haces mención de esta parte de la asesoría, perdóname que te interrumpí, porque mucha gente nos dice, es que he leído en internet que necesito consumir cierto número de vitaminas, ¿no? Una polifarmacia. Entonces consiguen todas estas diferentes vitaminas y nosotras intentamos hacerles saber, por un lado, que si su alimentación es lo suficientemente equilibrada, pueden obtener estas vitaminas a través de la alimentación. ¿Tú piensas que es necesario entonces que acudan con un nutriólogo, con un especialista para preparar su cuerpo y a obtener todos estos minerales y estos macro y micronutrientes a través de la alimentación en lugar de optar por las versiones de comprimidos, por ejemplo? Claro, sí, por supuesto. Siempre tenemos que optar por esa tiene que ser nuestra opción número uno, siempre, siempre. Porque justamente los suplementos vienen aislados, pero por ejemplo las vitaminas ya vienen ligadas con otras vitaminas que potencializan los efectos, que mejoran la absorción. Entonces, siempre optar por la parte más natural, la parte más acercada a lo que podemos obtener de forma natural. ¿Y qué pasa yéndonos a un panorama no muy agradable, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos contagiamos con COVID, que tenemos ya el COVID en nuestro cuerpo, y además vivimos con diabetes? ¿Qué aspectos necesitamos cuidar y considerar para que la infección no tenga un desenlace tan grave, ¿no? O grave. Sí. Hay que considerar que un poquito, para que entendamos un poquito qué hace COVID en nuestro cuerpo, nosotros al tener ya la diabetes y si le sumamos la obesidad, por ejemplo, ya tenemos un estado inflamatorio de bajo grado en nuestro cuerpo, pero al final tenemos inflamación. Y lo que hace COVID se le denomina una tormenta de citoquinas, es decir, una tormenta de inflamación. Entonces, si yo llego en un estado inflamatorio, llego con una tormenta de inflamación, pues el tema es que va a ser una revolución en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar con ciertas elevaciones hormonales, que eso va a ser secundario, nos va a tener como efecto secundario, pues la elevación de los niveles de glucosa. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que cuidar, por ejemplo, los niveles de glucosa. Es muy importante también dividir. No es lo mismo la atención hospitalaria a la atención en casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente con diabetes que está tomando diabetes tipo 2, que está tomando fármacos orales, el tratamiento en el hospital va a ser diferente al de casa. Por ejemplo, en el hospital el tratamiento de su diabetes es con insulina, ¿no? Y en casa pues es con los fármacos orales. Pero lo ideal es tener los niveles, mantener los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal posible. Obviamente, esto también es muy, muy, muy de cada persona, porque los especialistas son tan diversos y tienen tantas opiniones
Y digo, creo que a todos los que hemos pasado algún periodo en el hospital y vivimos con diabetes nos ha pasado que el especialista nos dice, no es que tienes que estar en cierto rango de glucosa, pero tú manejas otros rangos. Entonces, debemos de acercarnos más a lo que nosotros como pacientes estamos acostumbrados a estar en control. Entonces, la recomendación es que en ayuno tengamos glucosas abajo de 140, que les mantengamos ahí, y las postprandiales, las glucosas después de los alimentos, 2 horas después, estén abajo de 180. Esa es la recomendación general, pero yo siempre hago hincapié que si tú manejas niveles un poco más bajos, pues tiendas a lo que tú acostumbras, ¿no? Exactamente. Igual, se pueden presentar hipoglucemias durante la infección de COVID, entonces también tratar las hipoglucemias, muy importante, la prueba de 15 por 15, las guías de COVID ahorita en esta temporada pues han salido las guías de nutrición y nos recomiendan eso, la corrección de la hipoglucemia y ya después la alimentación normal en caso de estar en casa, ¿no? Y lo mismo en caso de hiperglucemia, arriba de 240, si son 2 veces seguidas, medir cetonas, muy importante también, porque eso es algo que tenemos que estar al pendiente en la parte de nutrición y de la parte del tratamiento como tal de vivir con diabetes. Me gustó Y bueno, mucho, me gustó mucho el énfasis que haces en lo importante que es siempre intentar mantener nuestros niveles de glucosa en los rangos que ya establecimos en conjunto con nuestro médico o con nuestro educador en diabetes o con todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Lo importante que siempre, pero que ahora es más importante porque estamos enfrentándonos con una condición seria de la que conocemos todavía poco, pero que ciertamente hemos visto a través de todo lo que ha salido publicado, de las investigaciones clínicas y de ustedes los expertos, que tiene un efecto muy serio en nuestros niveles de glucosa en sangre, ¿no? Como si no fuera ya suficiente tenerla que manejar habitualmente, ahora vamos a tener un factor adicional para tener que manejarla y el resultado de nuestro pronóstico, si vivimos con diabetes y llegamos a contraer COVID-19, dependerá en gran medida entonces de estos niveles de glucosa en sangre. Hemos visto a través de nuestros miembros que muchos que ya tuvieron y ya salieron de COVID-19, al final tienen muchos problemas con respecto a su peso corporal. Algunos de ellos perdieron mucho peso y entonces buscan la forma de realimentar su organismo o de rehabilitar su cuerpo de alguna forma, y coincidió con que tú has estado publicando últimamente información sobre rehabilitación en nutrición post-COVID. ¿A qué se refiere este término? Sí, es algo muy importante porque justamente la pérdida de peso que tenemos durante este periodo de enfermedad no es grasa corporal, es masa muscular. Entonces, esto que genera, pues lo que nos va a generar es básicamente pérdida de fuerza, pérdida de tono, nos va a hacer sentir muy débiles y lo importante es recuperar esa masa muscular. La masa muscular no solamente está ligada con la fuerza, sino también, por ejemplo, con la regulación de ciertas hormonas, con el control de los niveles de glucosa, por ejemplo. Pues sabemos que la hiperglucemia sostenida lo que hace es que baja nuestros niveles de musculatura. Entonces, si a eso le sumamos un diagnóstico de COVID, pues tenemos un alto riesgo de una sarcopenia, que es una condición muy común en adultos mayores, en donde se pierde mucha masa muscular y nos queda mucha grasa, pero bueno, eso nos da menos fuerza. La recuperación es muy importante y es vital, la nutrición es muy, muy, muy importante. Básicamente tenemos que auxiliarnos mucho, en este caso, de suplementos de proteína en polvo. ¿Por qué? Porque los aislados, los hidrolizados de suero de leche, se absorben bastante bien, entonces podemos consumirlos. Algo muy importante y es que en general todos tendemos sí mucho a la parte de ser, consumir cosas naturales, pero a veces caemos un poquito en algunos extremos. Por ejemplo, es muy común dar un jugo para el resfriado, ¿no? Aún viviendo con diabetes y sabemos que pues los jugos se absorben rapidísimo, ¿no? Son muy buenos para una hipoglucemia, pero tal vez no tanto para un día normal. Y justamente caemos en esto. ¿Y qué es lo que sucede?
Los carbohidratos, los azúcares, utilizan oxígeno, bastante oxígeno para metabolizarse. Si tengo un diagnóstico de COVID, vengo de una privación de la oxigenación, por lo cual si yo consumo una gran cantidad de carbohidratos durante este periodo de recuperación, es muy probable que me falte el tema del oxígeno, que siento que me falla la respiración. Es por eso que la dieta tiene que ser baja en carbohidratos para que el coeficiente respiratorio sea un poquito mejor. La dieta tiene que ser baja en carbohidratos y sobre todo carbohidratos, se les conoce como carbohidratos complejos, es decir, que tienen un metabolismo un poquito más lento, no hacen picos de glucosa tan pronunciados, ¿no? Entonces se recomienda eso. También la proteína, es muy importante hacer énfasis que las personas que vienen con un diagnóstico de COVID van a tener el apetito por los suelos, no van a tener hambre, ¿no? Entonces, va a ser relativamente difícil obtener una buena cantidad de nutrientes si no tengo hambre. Y es por eso hago hincapié en el uso de suplementos proteicos, pero no cualquier suplemento, porque hay miles de proteínas en polvo, ¿no? Y hay diferentes tipos de proteínas en polvos. Entonces, necesitamos asustarnos con un nutriólogo especialista que sepa de estos casos, en donde nos asesoren en qué tipo de proteína podemos estar consumiendo. También las grasas es importante, el consumo de grasas, pero no grasas saturadas, no grasas del tocino, por ejemplo, grasas trans, por ejemplo, no, grasas buenas, ¿no? Un poquito de aguacates, semillas, nos vienen bastante bien, obviamente cuidando la parte de la funcionalidad. Si yo tengo problemas respiratorios y me quiero comer tal vez unos cacahuates, tal vez me genera un malestar. Entonces es mucha tolerancia, es mucha tolerancia. Por eso hacemos hincapié, cada paciente es distinto, es bien diferente y no podemos, damos recomendaciones generales, pero no podemos esperar que lo que le funciona a uno le funciona a todos, ¿no? Por eso tenemos que asesorarlo de forma individual. Y esa parte, la parte, quiero volver a decir eso de ir con un especialista, porque cuando hablas de proteína, ya veo así, compro proteína y tomo muchísima proteína. Eso tampoco es adecuado porque también, por ejemplo, una parte del COVID, en algunos casos, tiene una afectación renal. Entonces, claro, si le empiezas a meter, o sea, no es como que, como decía Mariana, ¿no? Las vitaminas vas a la farmacia y compras y no sabes. Igual las proteínas. Entonces, ir con un acompañamiento con un especialista, una nutrióloga que sepa y que haga ese balance de la cantidad de proteínas que realmente necesitas. Y mi otra pregunta va enfocada a ¿cuánto tiempo después del contagio por COVID necesitamos llevar este tipo de alimentación? sí, es diferente cada persona, justamente por el tipo de complicaciones, por el periodo por el tipo también de infección, pues hay casos leves, hay casos muy graves, ¿no? En donde la nutrición siempre va a ser importante, pero en ese momento es un poco más, ¿no? Y depende totalmente de cada persona. Digo, hay pacientes que, justamente lo que comentas, hay personas que viven con diabetes, pero aparte tienen cirrosis, aparte ya empiezan con una afección renal y tú dices, sí, pues ¿qué le hago, no? Pues si por una parte las proteínas son necesarias porque ha perdido tono, pero también el riñón, pero también el hígado, que necesita proteína, o sea, es un poquito complicada esa parte. Entonces, en cada uno se lleva diferente cantidad de tiempo, pero te puedo decir que, por ejemplo, en personas con un diagnóstico leve de COVID, en 2 meses están perfectas. Eso también contemplando la parte de recuperación, de rehabilitación física, eso es también muy importante. Todo lo que has dicho nos ha parecido hoy a ambas, porque puedo ver la cara de Eugenia, nos ha parecido fascinante a las dos. Entonces, varias cosas que queremos como recalcar de esta conversación. Primero, lo importante que es contar en nuestro equipo siempre con un profesional experto en alimentación, como parte de todos estos profesionales y esta red de apoyo que necesitamos, vivamos con el tipo de diabetes con el que vivamos, esa parte, ¿no? La alimentación, lo importante que es
prepararnos desde antes, o sea, no esperar a que tengamos COVID-19 para invertir tiempo en nuestra alimentación, sino lo importante que es tener un estilo de vida saludable y de tener una alimentación equilibrada para que entonces sí, en caso de llegar a contraer una condición tan seria como COVID-19, podamos tener un mucho mejor pronóstico. Y además lo importante que es personalizar, ¿no? Lo que no son las mismas kilocalorías las que necesita Eugenia, las que quizá necesito yo, a las que quizá necesita quien nos está escuchando. Entonces, lo importante de personalizar nuestro plan de alimentación. Si quisieran consultarte o consultar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram como Mariel Belém Nutrióloga, también en Facebook como Nutrióloga Mariel Belém. Mi correo electrónico es belem-lr@hotmail.com y mi teléfono es el 771-200-1958. Mariel, qué gusto tenerte. La verdad es que yo cada vez que hacemos entrevistas aprendo mucho, mucho, mucho y me apasiona más conocer a colegas que no ven una sola cosa, sino ven a la persona como en su totalidad y eso me encanta. Y muchísimas gracias, gracias Mariana también y a todos ustedes que nos están viendo, sigan al pendiente temas como estos tan interesantes, vamos a seguir teniendo y síganos, denle like a Beyond Type 2 en español y también por ahí está Beyond Type 1 en español, denle like y nos vemos pronto. Bye. Adiós.